Bueno, aquí estamos con un problemita que fue propuesto en Ingeniería en Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces vamos a resolver ese problema, pero previamente vamos a calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico, o campo electrostático y potencial electrostático, en la superficie de una esfera conductora en la cual tiene una carga, por ejemplo, positiva. Vamos a pensar primeramente que si esta es una esfera maciza, conductora, y yo pusiera una cierta cantidad de carga, si tuviera la posibilidad de colocar ahí una cierta cantidad de carga positiva, una vez que la coloque, saco la mano y las cargas, como son todas positivas y el medio es conductor, las cargas emigran y se distribuyen uniformemente en la superficie de la esfera. Entonces, si queremos saber el campo eléctrico, por ejemplo, en un punto interior a la esfera, tendríamos que tomar nosotros una superficie gaussiana, por ejemplo, una superficie gaussiana verde, una esfera verde concéntrica, con la esfera conductora, y aplicamos la ley de Gauss, aplicaríamos la ley de Gauss y diríamos, el producto escalar del campo eléctrico por el vector superficie es igual a la carga neta encerrada dentro de la superficie gaussiana. Esta, reitero, es la carga neta encerrada dentro de la superficie gaussiana partido epsilon sub 0. Porque este medio, vamos a suponer que aquí es válido el epsilon sub 0, que no hay ningún dieléctrico porque es un medio conductor. Bien, entonces, como no hay ninguna carga eléctrica en el interior, entre 0 y R no hay ninguna carga eléctrica, dentro de esta superficie, al ser la carga neta igual a 0, entonces el campo eléctrico vale 0. ¿Vale? Cosa que hemos reiterado innumerable cantidad de veces. En un conductor eléctrico en equilibrio electrostático, el campo eléctrico en su interior vale 0. Bien, dicho esto, si quisiera calcular el campo eléctrico en un punto externo, me tomo una superficie gaussiana que será una esfera concéntrica con esta y de radio R chico R. Bien, en esas circunstancias, si aplicamos la ley de Gauss nuevamente, ahora sí tenemos una carga neta dentro de la superficie gaussiana verde, que es la carga que posee la esfera. Entonces ahora sí tengo una carga neta. Por lo tanto, esta integral no será igual a 0 y el campo no será 0. De hecho, dada la simetría esférica, en cualquier punto, si yo represento el campo eléctrico en cualquier punto de la superficie gaussiana, el campo eléctrico será radial y hacia afuera. En cualquier punto el campo será radial y hacia afuera. Es decir, que la dirección del campo pasaría por el centro de la esfera. Bien, entonces el campo, dado que yo me he elegido una superficie gaussiana, esta verde, concéntrica con la esfera conductora de color lila, el campo eléctrico, como depende de R y R es constante, al ser la esfera concéntrica, el campo, como es constante, lo puedo sacar fuera de la integral, entonces me quedará el campo por la integral de los vectores superficie. Una cosa, como aquí tenemos el producto escalar de estos dos vectores, para resolver el producto sería el módulo del campo por el módulo del vector superficie por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Pero, como el vector superficie, si yo lo voy a representar, por ejemplo, lo voy a hacer con color amarillo, si yo tomo una pequeña superficie, el vector superficie será este, normal a la superficie que está representando, y por lo tanto el ángulo formado por el campo y el vector superficie es 0, y coseno de 0 grado es 1, por eso no lo tengo en cuenta aquí, ¿no?
Bien, entonces, ¿esto qué me viene a dar? Esto implica sumar todas las pequeñísimas superficies que yo voy tomando a lo largo de la esfera gaussiana verde externa. Entonces, al final me quedaría que el campo eléctrico por 4 por pi por r al cuadrado, que es la superficie de la esfera verde gaussiana, es igual a la carga que hay en la superficie de la esfera conductora de color lila sobre epsilon sub 0. Por lo tanto, el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, será Q sobre 4 pi epsilon sub 0 por r al cuadrado, lo que equivale a poner que el campo vale K por Q sobre r al cuadrado, el módulo del campo. Porque 1 partido 4 pi epsilon sub 0 es la constante de Coulomb, la constante K, que vale 9,0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado. Bueno, una cosa interesante es que fuera de la esfera el campo eléctrico tiene un valor como si toda la carga de la esfera estuviera concentrada en su centro, porque si nos fijamos, esta es la expresión para el campo eléctrico de una carga puntual colocada en el centro, y es el campo a una distancia r, desde el centro donde se encontraría toda esta carga, aquí, generando ese campo. Bueno, muy bien, entonces, como ya tenemos la expresión del campo fuera de la esfera, vamos a calcular ahora lo siguiente. Voy a escribir nuevamente el módulo del campo. El módulo del campo me quedó K por Q sobre R al cuadrado. Vamos a calcular la diferencia de potencial entre un punto que está ubicado en el infinito y un punto P cualquiera que está ubicado a una distancia, esta distancia R, a una distancia r desde el centro. Entonces, para eso aplicamos el concepto de que la diferencia de potencial V sub P menos V en el infinito es igual a menos la integral del campo, que es K por Q sobre R al cuadrado por diferencial R, porque para hallar la diferencia de potencial es menos la integral del campo por diferencial R. Donde el diferencial R es un diferencial de este vector. Por ejemplo, si yo me encuentro, me muevo un poquito del punto P hacia atrás, si me muevo un poquito del punto P hacia atrás, ahora mi vector R sería de aquí hasta este punto. Entonces, este vectorcito que yo podría dibujar aquí, este pequeño vectorcito, implicaría la variación de R, el incremento de R, ese es el diferencial de R, ese es el diferencial de R. Bien, pero de todas formas nosotros nos vamos a mover desde un R infinito hasta un R donde está ubicado el punto P, o sea, este R amarillo que había hecho al principio. Bien, entonces vamos a poner esto que voy a integrar entre R, un R que tiende a infinito, y un R cualquiera, que es el R al cual se encuentra el punto P. Bien, entonces, el potencial en el infinito siempre lo vamos a considerar como que vale 0. Y entonces me quedará que el potencial en el punto P, resolviendo esa integral, es K por Q sobre R. Ese será el potencial en el punto P si resolvemos esa integral, cosa que hemos hecho ya muchísimas veces. Entonces voy a escribir aquí arriba que el potencial en un punto P cualquiera será K por Q sobre R. Vamos a pensar lo siguiente. ¿Qué sucedería si R fuera igual, si esta R pequeña fuera igual al radio propio que tiene la esfera? Bueno, entonces el potencial en la superficie de la esfera sería K por Q sobre el radio de la esfera. Y luego
en el interior, todo el interior macizo de la esfera conductora, el potencial sería constante e igual a K por Q sobre R. Porque en el interior, al ser el campo igual a cero, igual al campo igual a cero, si nos tomáramos un punto A, ¿no? Y calculáramos la diferencia de potencial B sub A menos B sub B, siendo por ejemplo B un punto de la superficie de la esfera conductora. Eso sería igual a menos la integral de E por dr. Pero ¿qué pasa? Que en el interior el campo eléctrico vale cero. Entonces, si el campo eléctrico vale cero, si esto vale cero, esta integral me da cero y me quedará que el potencial del punto A es igual al potencial del punto B. Es decir, que toda esta esfera de color lila, toda esta esfera conductora, es en sí un volumen equipotencial donde el potencial vale esto, K por Q sobre R. Bien. Ahora, vamos al problema. En el problema tenemos que tengo dos esferas, una de diferente radio, tienen diferente radio, R1 y R2, y cargas Q1 y Q2 respectivamente. Entonces, se ponen en contacto eléctrico y luego se separan, calcular la carga final de cada esfera. Entonces, yo he hecho un dibujo en el cual he dibujado la esfera 1 con su radio y su carga Q1, la esfera 2, que tiene un radio mayor, con su carga Q2. He calculado el potencial de cada esfera, con la ecuación a la cual llegamos anteriormente, he calculado el potencial 1 y el potencial 2, y este potencial que me da 1,2 por 10 a la 6, lo he expresado llevando el exponente a la 5, o sea, 1,2 por 10 a la 6 sería 12 por 10 a la 5. ¿Para qué he hecho esto? Para poder comparar este potencial V2 con el potencial V1. Y veo que el potencial V2 es mayor que el V1. Entonces, por lo que nosotros habíamos visto, tendríamos que el potencial V2 menos el potencial V1 será igual a menos la integral del campo eléctrico por diferencial R. Entonces, quiere decir que si entre esta esfera y esta hay una diferencia de potencial, efectivamente, 12 por 10 a la 5 menos 9 por 10 a la 5, hay una diferencia de potencial, quiere decir que efectivamente hay un campo eléctrico, y como ya sabemos, el campo eléctrico apuntará hacia los potenciales decrecientes. Esta esfera está a mayor potencial que esta. Entonces, ¿qué va a suceder? Al existir un campo eléctrico y ser esta carga positiva mayor que esta, ciertos electrones se van a mover desde esta esfera a esta. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta esfera ahora va a disminuir la cantidad de carga, quedándose con una carga Q2 final, y esta, al perder electrones, va a ganar una cierta cantidad de carga Q1 final. Entonces, ¿cuánto dura ese proceso? Bueno, ese proceso dura hasta que el campo eléctrico desaparece. Y cuando el campo eléctrico desaparece, B2 menos B1 será igual a 0, es decir, que el potencial de la esfera 2 será igual al potencial de la esfera 1. Es decir, que yo la pongo en contacto eléctrico y habrá transferencia de carga hasta que ambas esferas, quedan al mismo potencial eléctrico. Entonces, de esta forma, yo podré decir lo siguiente: si el potencial 2 es igual al potencial 1, sucederá que K por Q sub 2 final sobre R2 tendrá que ser igual a K por Q1 final sobre R1. ¿No? Entonces, simplifico las dos constantes y llego a esta relación. Q sub 2 final sobre R2 es igual a Q sub 1 final sobre R1. Bien.
Ahora, ¿qué pasa? La carga eléctrica se conserva porque yo tengo una esfera Q1 cargada, una esfera Q2 cargada, hay una transferencia de cargas entre ellas, pero nadie trae carga desde el exterior, ni tampoco la carga de las esferas salta al exterior. Es decir, que tenemos que asumir que como la carga se conserva, Q1 más Q sub 2, todo esto va a ser igual a Q1 final más Q sub 2 final. Entonces, la suma de la carga 1 más la carga 2 es 1 por 10, 1 por 10 a la menos 7 más 2 por 10 a la menos 7, y todo eso será igual a carga 1 final más carga 2 final. Entonces, esa suma me da 3 por 10 a la menos 7 Coulomb. Bien, esto es lo que tengo por un lado, ¿no? Esto es carga 1 final más carga 2 final. Bien, tengo esta relación. Entonces, tengo un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas, carga 1 final y carga 2 final. Entonces, por ejemplo, puedo despejar, si quisiera, la carga 2 final y me queda carga 2 final es igual a 3 por 10 a la menos 7 menos la carga 1 final. Entonces, esto me estará dando, digo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir esto, este resultado lo voy a sustituir aquí arriba. Entonces me va a quedar carga 2 final, que sería 3 por 10 a la menos 7, menos carga 1 final, partido el radio R2, que vale 1,5 por 10 a la menos 3, va a ser igual a la carga 1 final, partido R1, que vale 1 por 10 a la menos 3. Bueno, puedo simplificar el 10 a la menos 3, y solamente voy a tener una ecuación con la carga 1 final. Entonces voy a seguir por aquí arriba, y entonces voy a poner, voy a transponer este 1,5 lo voy a transponer al segundo miembro, entonces me va a quedar 3, ay, se me fue el color, un momentito. Bueno, ya estamos haciendo los desastres de Mario. 3 por 10 a la menos 7 va a ser igual a 1,5 por carga 1 final más carga 1 final. Por lo tanto, 3 por 10 a la menos 7, 3 por 10 a la menos 7, partido 1,5 más 1 son 2,5, eso será igual a la carga 1 final, que será, vamos a hacer la cuenta, 3 dividido 2,5 me está dando 1,2 por 10 a la menos 7 Coulomb, y luego, una vez que ya tengo la carga 1 final, puedo calcular la carga 2 final. La puedo calcular con esta ecuación que tengo aquí abajo. Es decir, la carga 2 final es igual a 3 por 10 a la menos 7 menos 1,2 por 10 a la menos 7, y entonces eso será 3 menos 1,2, 1,8 por 10 a la menos 7 Coulomb. 1,8 por 10 a la menos 7 Coulomb. Bien, entonces, como vemos, este tipo de problemas, que se suelen poner mucho, se resuelven teniendo claro el concepto de que cuando pongo en contacto eléctrico, ya sea directamente o mediante un alambre conductor, como lo he hecho yo, habrá una transferencia de carga hasta que ambas esferas quedan
con el mismo potencial eléctrico. Esa es la clave. O sea, la clave de este problema es llegar a escribir que V1 será igual a V2 cuando se ha llegado al equilibrio electrostático y ya no hay cargas en movimiento. O sea, es aplicar esto y también aplicar la ley de la conservación de la carga. La carga inicial total de este sistema tiene que ser igual a la carga final total del sistema formado por las dos esferas. Aplicando estos dos conceptos, estos problemas siempre salen. Bueno, espero que les haya gustado y que se haya entendido. Y si no, háganme llegar las dudas, perdón. Bueno, nos vemos.